se ve, Ale, Ricardo. Sí, sí se ve, Miss. Ok. Pues ya vamos a ver, porque creo que no se conectaron. ¿Sí se ve aquí arriba? Muy bien, vamos a ver vendajes e inmovilizaciones. Uy. ¿Para qué nos va a servir o qué es la definición? Es un procedimiento que tiene como objetivo cubrir con una venda una zona lesionada, ya sea heridas, quemaduras, alguna fractura, como habíamos dicho, y así movilizar la zona afectada. ¿Qué es una venda? Es una porción de gasa, es una tela o cualquier otro material que pueda utilizarse para los fines antes mencionados. Y ahí tenemos infinidades de vendas. Hay más anchas, hay muy delgadas, hay unas de tela, hay algunas, hay uno que traje que es como plástico, pero no tiene adhesivo, o sea, es una venda tal cual, pero se pega entre el plástico. ¿Vale? ¿Cuáles son las funciones? Vamos a fijar el material de curación sobre la herida, producir compresión sobre la herida y tratar de detener una hemorragia, limitar el movimiento de alguna articulación o un miembro lesionado. Aquí también Alex me había mencionado que también podíamos utilizarla para prevención, por ejemplo, ¿qué me dijiste? En futbolistas o cualquier persona que practique algún deporte. Abrigar distintas partes del cuerpo, mantener fijas las férulas, tablillas colocadas en algún miembro. Efectuar tracciones continuas con ciertos tipos de fractura. Ejemplo, fémur. Bueno, aquí podríamos utilizarlas en cualquier hueso largo. ¿Cuáles son los huesos largos, Alex? Fémur. Fémur, ¿qué más? Fémur. No hagas esto, por favor. ¿Cómo se llama aquí? El fémur. Aquí. El húmero, la tibia, el peroné, el radio, el cúbito, esos son los huesos largos. ¿Sale? ¿Qué más? Comprimir suavemente las varices de los miembros inferiores. Aquí se utilizan vendas elásticas. ¿Por qué necesitamos vendas elásticas? Porque como estamos en constante movimiento por caminar, entonces nuestros músculos abren y cierran. Eso permite la función del riego sanguíneo. Entonces, cuando nosotros lo utilizamos en vendas, tiene que ser elástica para que haga esa función. ¿Sale? De movimiento. ¿Sí? Muy bien. Principios generales, el vendaje puede iniciarse en la parte distal de los miembros para dirigirse a la porción proximal. Por ejemplo, ¿cuál es la porción distal de mi radio? En la muñeca, ¿vale? Entonces, si yo empiezo un vendaje, lo voy a poner en la parte distal hacia la medial. ¿Cuál es medial? Hacia el codo o proximal. ¿Sale? Proximal A y distal A. ¿Sale? Las vueltas y entrecruzamientos de la venda deben quedar efectualmente adaptadas a la forma de la región. Por ejemplo, si yo voy a vendar un músculo, por ejemplo, mis gastrocnemios deben de ir entrecruzados, ¿sale? Entrecruzados quiere decir
cruzados a mi músculo. ¿Cómo es la forma de mi músculo en mis gastronemios? Son verticales, ¿no? ¿Sí? Pero depende de la parte del cuerpo, ¿no? Claro, Los músculos gastrocnemios son lisos y son verticales. son verticales, es lo que trato de explicarle a Alex. O sea, son verticales. Entonces, Pues ¿qué voy a hacer? Dice que las vueltas son entrecruzadas. Entonces, yo voy a hacer un entrecruzamiento hasta llegar a la parte distal o proximal. Voy a cruzarlas. ¿Sí? ¿Sí ya? Sí. ¿Sí, Ricardo? sí, Miss. O sea, voy a entrecruzar ambos extremos de mi venda. Los voy a entrecruzar porque hay otro que solamente es continuo. Por ejemplo, ese de cruzar, ¿en qué parte sería? En las partes lisas, como nos dijo nuestro compañero Ricardo, por ejemplo, yo puse el ejemplo de los gastronemios. ¿Cómo tienen la forma del músculo? Son verticales. ¿Cómo tienen la forma del cuádriceps? También es vertical. También en el tobillo, ¿no? Son cruzados. Bueno, son así y ya en el pie cruzado. En el pie, exacto. En el pie también podríamos ser el continuo, pero entre cruzados. O sea, no puede ir a favor de mi músculo, vaya. ¿Sí? Entonces tiene que ser entrecruzado o realmente continuo. ¿Sí? Revise los dedos de las manos o los pies cada 10 minutos para ver si cambian de color, pálidos o azulados, temperatura fríos, o si el paciente tiene un hormigueo o pérdida de sensibilidad. ¿Esto por qué? Porque a veces cuando tenemos una lesión suele inflamarse. ¿Y qué pasa cuando inflamas y pones la venda? Gusta más de lo Aprieta, debido. comprime. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros deditos de nuestras manos o de los pies? Pierde sensibilidad, se adormece, pierde circulación y es más frío y ya no sientes. ¿Sale? Entonces, estar revisando constantemente que no suceda eso, porque si no, entonces ya provocas otro tipo de padecimiento. ¿Sale? Preguntar al paciente si el vendaje no lo comprime mucho. Es conveniente cubrir las eminencias óseas con algodón antes de aplicar el vendaje. ¿Sale? Muy bien. Tipos de vendaje: el vendaje blanco y contetivo, usado para contener el material de una cura o un apósito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es apósito? Usado para contener el material de una cura o apósito. Por ejemplo, si yo tengo una lesión, por ejemplo, una quemadura o, por ejemplo, una cicatriz, ¿no? O tuvo una cirugía. Entonces, dice que el vendaje blanco es usado para contener el material. Por ejemplo, yo pongo mi gasa sobre mi curación o sobre mi lesión, mi quemadura, y vendar. Eso quiere decir el vendaje blanco, ¿sale? Que solamente es para proteger a mi lesión o mi cirugía. ¿Vale? Por ejemplo, a veces, bueno, no vamos más allá, las personas que dan a luz o tienen una cesárea, ¿qué pasa cuando dicen tienes que vendar esa zona? ¿Vale? Entonces, hacen la curación, ponen una gasa o 2 gasas, dependiendo de cómo es la indicación, y si luego vendar. ¿Sale? ¿Para qué? Porque dependiendo la zona en que pongamos o que tengan esas lesiones,
va a ser el tipo de vendaje que tengan. Por ejemplo, si tienen la cirugía, evitamos, puse de ejemplo la cesárea porque como tenemos todos los órganos internos, ¿qué hace nuestra piel? Suele ¿qué? Estirar, ¿sale? Entonces, para que esto no suceda y cierre bien esa herida, ponemos el vendaje, ¿para qué? Para que sostenga y así sea más rápido la cicatrización de esta herida, ¿sale? O sí, la unión. Pero ya hablamos de heridas fuertes, ¿no? Ahí, ¿Mande? de heridas fuertes, ¿no? Sí, ya está Una como... cortadita, una raspadura no conviene vendarse. No, de hecho no. Porque es probable que se quede. Orejas. Seguimos con vendaje compresivo, utilizado para ejercer una compresión progresiva a nivel de una extremidad en la parte distal a la proximal con el fin de favorecer el retorno venoso. También se usa para limitar el movimiento de alguna articulación en el caso de contusiones y esguinces de grado 1. ¿Sale? Entonces, el vendaje compresivo, a veces también es utilizado para prevención, como tú me habías dicho, Alex, para los jugadores de fútbol, ¿para qué más? No sé si... Lo que iba. Los boxeadores lo utilizan mucho en las muñecas. ¿Para qué? También he visto los tenistas en la muñeca. Los tenistas, algunos los utilizan mucho en las rodillas. No sé si son los basquetbolistas o también el futbolista. No, el futbolista no, rodilla, pues sí, ¿no? ¿Sale? Entonces son para prevención de ciertos padecimientos o para esguinces de primer grado. El esguince de primer grado, acuérdense, eso ya lo habíamos visto, que solamente tenemos la elongación de ligamentos. Entonces, para llevarlo a su forma, vendamos. ¿Sale? Ponemos una venda y comprimimos y estabilizamos la articulación para que no vuelva a pasar lo mismo. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Seguimos con vendaje rígido. Para inmovilizar completamente una parte afectada es el vendaje con yeso. No sé si ustedes han comprado, bueno, los venden así chiquitas. Esas solamente son como para muñeca. En la farmacia, que son vendajes con yeso, nada más las mojas, te las colocas y se hacen duras. Esas son como las básicas, pero ya con el tiempo para una fractura, una fisura, dependiendo a qué nivel está, se va a poner ese vendaje. ¿Sale? Por ejemplo, no tenemos como tal una férula en costillas y en clavícula. ¿Sale? Entonces nada más son... muchos que se ven en la clavícula, ¿no? Cuando se lesionan. ¿Son qué? He visto muchos, cuando se han lesionado, se ponen aquí el vendaje en la clavícula. Van para suspenderla, ¿no? Mientras se haga. Algunas veces sí, pero a veces solamente es como reposo, porque tal cual no hay. A veces cuando es una lesión, por ejemplo, de hombro, escápula y codo, sí suelen poner eso que tú me dices, porque son estructuras que van acompañadas de, por ejemplo, si hubo una caída, va a estar afectada mi escápula, mi hombro y también mi clavícula. Entonces son para sostener, y el codo, obviamente. Y sí son las que tú me estás diciendo. ¿Sale? Pero en ciertas partes no podemos tener esa férula, como costillas, clavícula, ¿qué más? Escápula, ¿sí? Por ejemplo, ya en las extremidades superiores e inferiores sí ya podemos tener, por ejemplo, si yo tengo fracturas, también, ¿no? Como los manos. Si yo tuviera una fractura de radio, pues obviamente que me movilizan el antebrazo y no puedo estar
moviéndola cada rato, ¿sale? Solo son como para extremidades superiores e inferiores. Rodilla, tobillo, tibia y los huesos cortos que tú me dices de la muñeca y del pie. ¿Sale? Estamos como, seguimos con el vendaje suspensorio, sostener del escroto a la mama. Ese es el que me decías. ¿Vale? De aquí del hombro, de la clavícula, para sostener, para sujetar. ¿Sale? Vendaje funcional que permite mantener cierta funcionalidad en la zona lesionada sin prejuicio de la misma. El vendaje funcional es una especie de traje a medida. ¿Sale? Entonces, la funcional es, por ejemplo... suspensorio, sostener el escroto o la mama. A la mama. Escroto. Es esto de aquí. ¿Sale? El vendaje funcional es, por ejemplo, el de varices. ¿Sí? No va apretado, obviamente no va así tan rígido, ni tampoco va inmovilizado como el del yeso. Simplemente va como un forro, sin tanta presión, sin tanta compresión, para que esto sea funcional. ¿Sí? Y empiece, pues, obviamente, el funcionamiento. Ahí ya no te limita los rangos de movimiento de las articulaciones o de algún otro, de alguna otra parte de nuestro cuerpo. ¿Sí estamos en lo correcto? Sí. Estaba teniendo un vendaje y todo. Aquí ajá. Tipos de venda. Tenemos la venda. No, ya sé, es una venda. Algonada. Pero con café. ¿Se lo has visto? Que hace resistencia, la pones y aparte creo que es caliente. Pero más pone así, ¿no? Pues dependiendo en qué zona la quieras utilizar. ¿Para qué es? Algunos se utilizan para inflamación porque tienen algunos medicamentos sobre la venda porque traen adhesivo. ¿Entonces se compran en el farmacia igual? Sí. Me parece que se llaman venda porosa o venda algo así. Está como porosa. Así se le llama. Tenemos la venda algodonada, que es la que tenemos aquí, la que trajo Alex. La venda elástica y adhesiva. ¿Cuál es esa? Conocemos mucho la kinesiotape, ¿sale? Esa es una venda elástica y aparte que tiene adhesivo. Tenemos también la que tú me dices, pero son muchos tipos de vendas que los utilicen para diferentes patologías o diferentes afecciones. Tenemos venda elástica, es una que yo traigo. A ver si me traigo. Así es. Esta es elástica, pero no tiene adhesivo, solo lo que es que es de... Mira. Que se pega entre sí. ¿Sale? Cuando nosotros vendamos, por ejemplo, yo vendo esos deditos estos, la venda se pega entre sí, pues. ¿Sale? No se va a pegar a mi piel, pero se va a pegar entre ella. Y al despegar, obviamente que es muy fácil. ¿Sale? Esta es una venda elástica. Seguimos con venda de gasa, orilla o malla, hidrofila. Esa es la que tenemos ahí abajito. Que en medio es gasa,
pero alrededor es como con adhesivo, ¿sale? ¿Para qué? Para que fije, ¿sale? Y lo de adentro, lo de medio, haga la función. Tenemos la venda impregnada en materiales, obviamente que me imagino que es como estas, pero tienen otro tipo de sustancias o esencias o pomadas o me imagino muchas infinidades de cosas medicinales. Y vendajes tubulares. A ver, busca vendajes tubulares. Esas no las... Vendajes tubulares. ¿O de qué están hechos? Como... Oh, ya, son como mallita, exacto, que solamente caben en una extremidad. Por ejemplo, son completas y ejercen presión mínima. ¿Sale? Eso es como... como que cortas para ponerlo encima, ¿no? Exacto, eso se utiliza mucho en quemaduras, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Como tiene una mallita con ciertos espacios, permite que la piel ventile, ¿sale? Pero al mismo tiempo, la red se utiliza para que esté estable, ¿sí? Y que esté en su función, como por ejemplo, vendaje para varices. En la función, la irrigación empiece su función correcta, pero también que esté ventilado, que no cause otra infección por taparla. ¿Sale? Ahora sí vamos a hacer el procedimiento del vendaje, que vamos a hacer el vendaje circular. Se realiza envolviendo un segmento a manera de anillo. Se utiliza para sostener un apósito en una región cilíndrica del cuerpo, ¿sale? Frente a miembros superiores e inferiores y para controlar un sangrado o sangramiento. Es como el que tú me platicabas, de hacer presión o cortar la circulación de si tienen alguna hemorragia, ¿sale? Método de 2 a 3 vueltas circulares, teniendo en cuenta que cada vuelta cubra lo anterior, ¿sale? A ver, préstame una de tus vendas, Alex. Ahí ves a Alex, Ricardo. La de fuera. Un poquito más a Ricardo. ¿Es a la izquierda o a la derecha? Izquierda un poquito más, se ve nada más la mitad. Ahí lo ves. Sí, ahí ya. No tomas. Allá. ¿Vas a tomar una de tus vendas también? Vamos a hacerlo en la parte de la muñeca como nos indica en nuestra imagen y solamente vamos a dar vueltas circulares, ¿sale? Entonces yo tomo aquí, ¿sale? La primera vuelta, siempre vamos a tomar en cuenta que vamos a tener nuestra venda enrollada, ¿sale? Porque si no hacemos un verdadero desastre, ¿sale? Entonces vamos a hacer presión, ¿sale? Esta va a ser mi primera vuelta, ¿sale? Esta, en donde yo ya sostuve mi vendaje, y esta primera capa va a ser la primera vuelta, cuando ya llegue yo al vendaje. ¿Sí se ve, Ricardo? Sí, se ve, Miss. Ok, esta es mi primera vuelta. Segunda vuelta.
Cuando vuelvo a llegar aquí, ¿sí? Y mi tercera vuelta, de nuevo, cuando vuelvo a llegar otra vez aquí. Sí. ¿Sale? Entonces ahí yo corto y la sostengo. Entonces aquí ejerzo un poquito de presión. ¿Para qué? ¿Para qué dijimos? Para sostener el músculo. Para cualquier hemorragia, ¿sale? Ajá. Y inmovilización, obviamente, de una articulación o de algún segmento, ¿sale? Controlar, ¿sí? ¿Sí estamos claros? Sí. Muy bien. Ese entonces va a ser el vendaje circular. Ahí estamos. Vendaje circular. Yo delimito un segmento o delimito un movimiento de mi extremidad y también puedo parar hemorragias. ¿Sale? Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Muy bien, Miss. Bien. Ahora seguimos el procedimiento de vendaje en espiral. Se emplea una venda elástica o semielástica porque se puede adaptar a la zona que se va a vendar. Se utiliza para sujetar grasas, apósitos o férulas del brazo, mano, muslo o piernas. Método: selecciona el tamaño adecuado, inicia el vendaje desde la parte más distal en dirección a la circulación venosa. Coloque la punta de la venda en forma oblicua. ¿Cómo es oblicua? No es totalmente horizontal, sino así. ¿Sale? Ahorita lo vas a hacer en tu brazo. Medio ondulada, ¿no? ¿Qué más? ¿En dónde? Oblicua, en relación con el eje longitudinal del miembro. Y de una vuelta doble la parte saliente de la punta sobre la venda y de otra vuelta sobre ella para sujetar la punta doblada. Las vueltas de las vendas ascienden en espiral de tal manera que cada vuelta cubra 2/3 de la vuelta anterior. Ok. Luego fije la punta con un nudo, respetando un gancho o un gancho. No sé si ustedes han visto esas cositas que van a suceder. Entonces hay que tener en cuenta uno de esos. Entonces dice, ¿sí se ve, Ricardo? Sí, Miss. Que empezamos de forma oblicua, ¿sale? Respetando por lo menos 3/4 de la otra venda, ¿sale? Entonces vamos a dejar un ligero espacio en forma oblicua. Oblicua quiere decir casi ascendiendo. Ahí está. Parece que estoy cubriendo casi la mayor parte. ¿Sí se ve? Sí, Miss, sí se ve. Ahí está. Y esta que es vendaje en forma espiral. Ahí está. Siempre vamos a tomar en cuenta la distancia a medir, más que nada el vendaje por sí. Imagínate, si yo solo tengo un poquito, ya no cubro todo el segmento y aquí se me acaba mi venda. Entonces siempre tiene que estar medido. Ahí está. Ves que casi no está tan apretado, pero está fijo. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que ser elástica o semi-elástica para... Y aquí se acaba. ¿Sale? Entonces, aquí ya damos por terminado y aquí ponemos es que no recuerdo cómo se llama. Vienen las vendas. Ya está nuestro vendaje espiral. ¿Sale? Se ve muy bonito. Muy bien.
vendaje en manga, ¿no? espiral. ¿Mande? Digo, termina pareciéndose una manga. ¿Qué dijo? No te escuchamos, Ricardo. Que termina pareciéndose una manga. Oh, sí, muy uniforme. Ujú. Muy bien, seguimos con el vendaje en espiral con inverso. ¿Sale? Entonces aquí vamos a hacer el espiral, pero vamos a tener otra parte ya bajando. Se emplea para sujetar apósitos y hacer presión, generalmente empleado cuando la venda no es elástica, para que se adapte a la región en el cuerpo. Similar procedimiento anterior, pero la venda se dobla con ayuda de un dedo de forma tal que la cara interna de la venda pase a la externa. Igual efecto, se logra realizar un movimiento de torsión a la venda sobre el eje transversal en cada vuelta. Haga el inverso de la misma zona para que ¿qué? Me perdí. Para que queden en línea al terminar de una vuelta circular y sujete el cabo terminal. ¿Qué tiene propósito tener una predicción para esa red? Ahí dice que es para sujetar apósitos o hacer presión. Por ejemplo, hemos dicho que alguna herida. Este normal es como una lesión, ¿no? Y este es vulnerabilidad. Sí, sujetar un apósito. Por ejemplo, un apósito es como, por ejemplo, si te quemaste aquí, o tienes una herida que se curaron, eso es lo que va a ayudar. Es de verdad inverso. Vendaje inverso. Está largo, ¿verdad? Si es largo, no sé, entonces empezamos con, dice que el procedimiento anterior. Entonces vamos a hacer esto. Y vamos a ¿vale? No, amistad. Va a ser similar al otro. Es importante que enredemos siempre nuestra venda, porque eso va a pasar esto. ¿Vale? Entonces, siempre hay que enrollarla, siempre en orden. Entonces, vamos a hacer esto, seguimos. Ahora, supongamos que ya estamos como ya en la zona proximal. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que con la ayuda de nuestro dedo vamos a hacer ahora lo contrario. ¿Sale? Voy a hacer esto. Pues es el mismo vendaje, que más cambia eso, ¿no? Nada más cambia y... Eso es lo que enseño. ¿Cómo se llama? La posición variada. Como que de reverso. Exacto. Ahí está. Es que mis manos están como ya. Exacto. Y aquí, bueno, quedamos con el ganchito. Se ve, aquí cubrimos muy poco, porque la venda es muy corta, pero si se alcanza a ver, sale más gruesa y más compacta. ¿Sale? ¿Sí se logra ver, Ricardo? Sí, sí se ve. Nada más que... Muy bien. Vamos a ver ahora el vendaje en 8.
Esta técnica se aplica en las articulaciones, tobillo, rodilla, codo, etcétera, muñeca también. Útil para sujetar apósitos y inmovilizar. Método: de una vuelta circular al inicio, seguida de un cruce de vuelta, perdón, de la venda, un cruce de la venda en forma de 8. Puede terminar con otra vuelta circular. Ándale ahí, a ver cómo. Vamos a usar esta también, ¿no? Bueno. Dice que va a ser en 8. Supongamos que le vamos a poner aquí en el brazo. Entonces dice que es como para rodilla, tobillo y codo. La vamos a poner en el codo. ¿Sale? Dice que al inicio vamos a dar una vuelta circular. ¿Vale? Entonces vamos a dar una circular. Por ejemplo, aquí ya nada más sostenemos y vamos a dar una vuelta. Esta es la primera. ¿Vale? Así. ¿Sí? Esta es una vuelta circular. La segunda dice de un cruce de la venda en forma de 8. Vamos a hacer esto, y luego pasamos hacia el codo. Obviamente esto tiene que estar respetando la articulación del codo, y ahí está, y 8. ¿Estás de acuerdo? 1 y 2. Y volvemos a hacer lo mismo para que esté completamente. ¿Eso también es cuando te lesionas la rodilla? ¿Puede ser? Sí. Aquí, por ejemplo, para en rodilla, podría ser para estabilizar la rótula. Supongamos que esto ahí, sostener la rótula. ¿Para qué? Para evitar que el peso del cuádriceps se vaya tal cual a la rodilla. ¿Okay? Y ahí está. Vamos a ver aquí está nuestro gancho. Ya está nuestro vendaje en 8. ¿Sí lo viste, Ricardo? ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok. Hola. Hola. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Sí quedó claro el vendaje? Bueno, obviamente que es más práctico que lo veas, que te lo estén aplicando y dices, esto así. No, es como más claro. Dios santo. Procedimientos del vendaje. Vendaje recurrente. Se aplica especialmente en la cabeza, dedos y muñones. ¿Qué son los muñones? Los ¿Aquí? ándele, los nudillos. Ok. Extremidad de un dedo o de un miembro que sea amputado. Órale. Entonces, cualquier extremidad que... La venda se lleva en adelante hacia atrás y viceversa hasta cubrir totalmente la zona lesionada. Se termina con 2 o 3 vueltas circulares en dirección transversal para fijar el vendaje. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Ok. Supongamos que queremos cubrir la cabeza. Para ver. Yo mi cabezón ahorita con unas 5 vendas. Ok, vamos a ver cómo es el procedimiento. Está difícil. De vendaje, fijar una zona. Adelante. Ella te dice qué número de vendas va. Y hacia atrás, ¿no? Pero realmente son estas, son como las más cortas. Vamos a iniciar aquí. Y el estaje está. Supongamos que vamos a hacer desde la cabeza, ¿sale? Aquí vamos a fijar. Esto está más o menos. Si puedes fijarte aquí, poner un poquito de lado. Eso. Esta. Repito. Suelta un poquito menos. Vamos a hacer esto. Aquí. Otra vez tomar aquí. Ok, aquí, por ejemplo, yo voy a pasar esta hacia acá. Voy a dar vuelta aquí. ¿Para qué? Para sostenerme estas tres. ¿Saben? Ya puedes dejarlas. Ya. Doy otra vuelta. Para verificar. Y aquí ya voy a dar las vueltas. Anterior. Sí. A ver si se vas a necesitar muchas. ¿Se están aquí, Alex? Ok. Es como cuando hay un corte. Sí. Bueno, aquí te hizo falta. Venta para arriba. Venga. Ok, aquí sostén. Aquí vamos a poner lo que falta. Sostén aquí. 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 Ahora sí ya voy a fijar. Quitar los dedos. Vamos a quitar los dedos. ¿Sale? De ahí ya no tenemos. ¿Sientes la compresión o es muy ligera? Muy ligero. Es muy ligera. ¿Por qué debe ser ligera? Porque como es una herida, llega aquí a inflamarse. Ahí está. Vamos a ver ya lo vemos. ¿Sí se ve? Bien. Ay, nos faltó un poquito recubrir, pero por falta de venda. Mucha, esa vamos a necesitar un buen de venda. Y también es de este. ¿Cuál, el de la cabeza? Sí. No. ¿Esta? ¿Qué medida es? Yo supongo que esa debe ser un poquito más ancha.
Porque esa es ¿esa de qué trajiste? ¿De 5? De 5. De 5. Otra una. Ah, ok. ¿Esa de cuánto es? Como de 15. 15. Muy bien. Vendaje de Beltran. Primer tiempo, coloque en la axila del lado lesionado una almohadilla de algodón envuelta por una gasa. Ok, supongamos que esa es nuestra almohadilla. Ok, vamos a utilizar esa. Oh. ¿Cuál es más larga? Entonces, esta va a ser nuestra almohadilla con una gasa, supongamos, y la vamos a meter en donde? Abajo de la axila. Ahí está. ¿Okay? Segundo tiempo, sobre el tórax se hace un vendaje espiral ascendente, imbricado, que se continúa en el hombro sano. Pasa por la axila lesionada tratando de mantener la almohadilla en su lugar. O sea, dice que vamos a hacer un vendaje de espiral del tórax. Espiral. Vamos a buscar todo esto. Ok. ¿Qué tal si iniciamos por el tórax? Abre la axila. Esta es la axila que no está lesionada. Sí, ahorita lo vamos a hacer. En forma de espiral. Sí. Luego pasamos por la almohadilla de la axila. Esta es nuestra almohadilla. ¿Está bien? Se utiliza en el ejercicio. Este es el espiral. Está aquí. Pero usted lesionado no va a poder. Aquí es que está muy llenado de la espalda. Y supongamos que así es. ¿Vale? Ok, aquí estamos en la espiral. Ahí está. Aquí. Ahí está. Tercer tiempo, el brazo del lado lesionado se coloca a aducción. ¿Cómo es aducción máxima? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Sí. Más atrás. Máxima. Ahí está. Aquello sería de hombro. Hacia adentro el codo flexionado contra el tórax, de manera que el antebrazo se oriente hacia arriba. Ok. Vamos a ver. Supongamos que tenemos una tela muy grande. Muchos metros. Entonces dice que vamos a pasar sobre el codo. Así. ¿Saben? No, que no va. ¿Así es correcto? Sí. Y luego otra vez hacemos así. Así esta es con la granota, ¿no? Para que abarque más, más la extremidad.
¿Sale? Es que va entrelazado. Vas a ver mejor. Aquí. Nada, bien. Sí, porque así ya sostiene. ¿No? Obviamente que la venda siempre va a estar estirada, porque si no, ahora sí ya sientes como fija, ¿no? Esto obviamente que va con más venda, más metros de venda, ¿para qué? Para que cruce tórax, el vendaje espiral, y se vaya por la parte en el hombro y sujete hasta aquí. ¿Ves la imagen? Que la mano tiene que sujetar hasta acá. ¿Sale? Pero no tenemos vendas. Entonces, pero así es más o menos el vendaje. ¿Sale? Sí. Muy bien. ¿Sí se ve, Ricardo? Sí, pero como dice, pues nada más faltó vendaje. Faltó vendas, sí. No sé. Muy bien, seguimos con vendaje de la muñeca. Este pues se puede utilizar en circular. Si se trata simplemente de sostener un apósito, si se requiere, si quieren inmovilizar la articulación y se hace pasar varias vueltas de forma tal que abarque la palma de la mano. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí lo ves. ¿Ves? No ni lo mismo. Es la primera que digo, ¡ay, es licenciado! No, pueden ver que Ok, a ver, ¿ves? Esta sí está muy larga. Media. como cuando te dan el calor. Entonces estoy bien igual, entonces. ¿Anda? ¿De dónde es? Claro. No, yo vengo de Toluca. Ah, Toluca. ¿Y cada cuándo? No. Hoy solo los jueves. ¿A cuántos días? Ah, entonces, ¿no? ¿Y a poco sí conviene ya pasar? Es que ya te pagan. Ah, qué bueno. Sí, sí. Vamos a hacer un circular aquí, para sostener nuestra venda. Para que este solo el inicio y el circular es uno. ¿Sale? En forma que vamos a ir avanzando, vamos a ir abarcando aquí. Vamos a tapar la mayor parte de quién? De la palma. ¿Vale? Vamos a hacer esto.
abarcando la palma. Igual podemos pasar aquí. Para que, exactamente. Esto sirve para sostener que una articulación. Obviamente ya va dependiendo de cómo tú pongas el tensor, pues, fijación. Ahí está. Obviamente es mucho, ¿no? Pero aquí ya podemos sostener. Y prácticamente sientes aquí la tensión de que no se puede mover. ¿Vale? Sí, Ricardo, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí vi cómo lo estaba poniendo, tranqui. Muy bien, esto es difícil. Otro tipo de vendaje se puede utilizar de forma oblicua, desde la palma de la mano hacia la muñeca, y luego terminar cubriendo los dedos o dejándolos libres, incluyendo el pulgar. ¿Sale? Entonces este va a ser como lo mismo, pero nada más que va a ser cruzado, pero vamos a empezar desde los dedos, ¿sale? Siempre respetando lo que se vea la uña del dedo. Ahí podemos poner esos dedos, ¿no? Esta ventaja. Sí. Hasta cubrir. Y aquí ya va a empezar a impulsar. ¿Se lo cruzaron? Bien. Después vamos a regresar. Obviamente, son vueltas para regresar y estabilizar. Estabilizar la muñeca. Y terminamos en donde? Oye, ¿te va así? En la muñeca. Sí, ya está. Vamos que no se lo voy a ver. Ya nada más terminamos el video. Lo vas a poner una tapita. Sí, para empezar. No tenemos la muñeca. Es que vamos más aquí para la concentración. Así como yo soy, Dios. ¿Sale? Muy bien. Por eso es que muchas personas luego quedan mal, ¿no? Cuando los empiezan. Sí, porque luego a veces no hay una buena, No vas a hacer bien el ventaja. Aparte, el paciente siempre va a estar como moviéndose. A veces, por los movimientos involuntarios que hacemos en las noches, llega a moverse la articulación. Porque pues es que en la noche vamos a girar y hacer lo que. A ver, me esperan unos minutitos. Sí. Voy a ir aquí abajo y regreso. ¿Sale? Cualquier duda, pregunta, se pueden hacer o alguna experiencia. ¿Sale? Sí.
ya le hicimos, ¿verdad? No. Muy bien, seguimos con vendaje de los dedos. Cuando se requiere vendar un dedo, es conveniente dejar libre su extremidad para poder vigilar la circulación. ¿Sale? ¿Cuál es la extremidad? La uña. ¿Sale? Si se necesita mover solamente la mitad inferior del dedo, se puede aplicar destina, que comenzará de la muñeca hacia haciendo 3 o 4 vueltas alrededor del dedo vendado. Otra técnica es el vendaje recurrente. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya. Dice que vamos a empezar de la muñeca hacia el dedo afectado. Entonces vamos a poner un... Acuérdate que este no cuenta, ¿eh? Eso es solo para fijar al inicio. Entonces una vuelta para fijar. Entonces de forma espiral, dijo. Circular, espiral. ¿Sí? ¿Cuál vamos a vendar? Este o el lugar. Entonces, ya lo estoy acercando a este. Como ya no puedo dar vueltas aquí por el dedo, entonces aquí voy a vendarlo. ¿Sí? Dejando que la extremidad, ¿para qué? Libre para qué. Para ver cómo cambia el tono. Por ejemplo, si está muy apretado, esto se va a hacer moradito o pálido. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Vamos aquí. ¿Cómo sientes ese dedo? Más estable, más arriba. ¿Sale? Se siente muy bien. ¿Sale? Sí, sí se ve, Ricardo. Sí, sí se ve. Es que nosotros no te vemos por eso. Ah, es que no tengo cámara, me hice mi compu. Ah, no, pero de todos modos, porque estamos en la presentación, no te ves. Sí, digo, como no tengo Ah, ya le entendí. Sí, o sea, si prendes tu... Ah, sí, no me veo, pues. No te vemos, aunque prendas. Pero tampoco lo estamos viendo. ¿Él no está viendo? Sí, eso no se ve. Bueno, para retirarlo, eso sí. Ok, hace rato lo hicimos separar. Entonces, si la articulación todavía está bien, pues ganamos más. Vendaje de cabestillo. Es una montaña. Sí. Con una venda se mide lo largo adecuado. Se amarra sus puntas y se coloca pasando debajo del antebrazo para sostener e inmovilizar el movimiento de abajo y arriba. En el otro extremo se fija sobre la nuca. El brazo debe estar de forma tal que la mano esté un poco más alta que el codo. Tiene como
Inconveniente que no inmoviliza completamente el hombro superior, aunque podemos limitar más movimientos si pasamos otra venda o pañuelo en forma transversal sobre la parte es un pañuelo, ¿no? Ya no venda es de toras. La venda, algunas de 20 o de 30 centímetros, está así. Entonces, con eso podemos hacer esa, o con el pañuelo, exactamente. Que nada más se fija el tamaño, se mide, aquí nada más es medir el tamaño, dice que todo. El brazo debe estar en forma tal que la mano esté un poco más alta que el codo. O sea, si estamos así, siempre. La mano debe estar más arriba que el codo. ¿Para qué? Para que podamos limitar los movimientos si tenemos lesionado un hombro. ¿Sale? Eso lo podemos hacer con un pañuelo o con la venda más grande. ¿Sí? Es el clásico, ¿no? Es el clásico. Ajá. No, cuando alguien se va a pegar el brazo, le pones un pañuelo. O simplemente para fijar esto, ¿no? Esto de aquí. Vendaje de cadera. Se realiza un vendaje circular en la cintura, se cruza del lado sano hacia la parte alta y externa del muslo. Y se rodea formando vueltas en 8, como lo habíamos visto en la del codo. O sea, pero a poco, para vendaje de cadera, tienes ese tipo de venda, tiene más grueso, ¿no? También, ahí se ve delgadita, Se ¿no? ve, Delgada. delgada. Rodean la cintura y bajan cada vez más. Este vendaje se utiliza en heridas en la parte baja del abdomen, en la ingle, en la parte alta del muslo. Vendaje desde el muslo. Este vendaje se realiza en espiral con el verso aplicado sobre el muslo como en antebrazo y brazo. Entonces ahí se ve claramente por dónde vamos a pasar, por el muslo, haciendo un vendaje en 8, como lo habíamos hecho en el codo o en la rodilla. ¿Saben? Esto no nos alcanza para luz. Pero esta sirve también para cirugías, por ejemplo, de abdomen. Una, sí, como de faja, ¿no? Las que para las cesáreas. Cesárea. Yo nunca he visto que lo hagan así en 8, siempre circular sobre el abdomen. Sí, siempre sobre el abdomen. Se ve cómodo, ¿no? Para las personas que podemos tener una herida. Tan solo la maniobra es incómodo. Por ejemplo, si no puede moverse, le dice, pues, para la pierna o abre la pierna. Bueno, por ejemplo, no lo puedes estar todo el día, cuando quieres ir al baño, no se te pero no, porque esto cruza aquí y no va a demasiado así, te dejas de más libre. Si así ya lo ponen con el tipo interior, no en el pantalón. Es que es el pantalón. No, pues no va. Pues sí, va. No, porque aquí estamos poniendo para que fije la muñeca, para que no tenemos algo abajo que se limite, pues. Sí, va abajo. Sí, va. Eso que va el desnudo. Pues sí. Pero estas ya son como situaciones más de heridas. ¿Sí? Como para fijar heridas. Esta es la que realmente se da también en las cesáreas, ¿verdad? Vendaje en el abdomen. Este puede realizar en forma espiral o también en forma circular. En ocasiones se ha llamado esculteto de abdomen. Vendaje del perineo. Este vendaje se utiliza principalmente para sostener curaciones de los órganos genitales y ano. Así se ve, de repente se ve en esto.
¿Vale? Pero imagínate, es también muy incómodo. Si esta nada más hacemos el vendaje en espiral, respetando, por ejemplo, el que hicimos aquí, ¿cómo era? Era hacer el vendaje y tapando por lo menos 1% del otro, de la otra, así, tratando de cubrir. ¿Sabes? ¿Se ve el espacio? Sí. Por ahí, ¿no? Es igual en el abdomen. Está largo el tema del vendaje. Está muy largo, apenas vamos en la 19. Vendaje de tórax. Vamos a necesitar los vendajes para el tuyo. Se puede hacer en forma de espiral y circular combinados. Casi siempre se comienza con el espiral o inverso. ¿O empezaría a ir por abajo o empezaría por arriba, por abajo, no? Empezamos por abajo y ya después cruzamos. ¿No? Obviamente ya cruzamos entre Podemos otros. ver este ejemplo de aquí. Pues por ejemplo, supongamos que ya tenemos el de aquí. En la que abajo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿verdad? Si quieres hacer este aquí, voy a hacer esto. Sí. Sí. ¿Vale? Obviamente que aquí ya el vendaje va sostenido por el otro, pero aquí ya está en el tórax. ¿Y ese lo pasa por abajo? Estamos aquí. Y no por abajo. Sí. Sí. ¿Está? Y posteriormente vamos a la otra cultura. Vamos por atrás. Ahí está. Y de ahí cruza, ¿no? Y ya de ahí vamos a cruzar, pero tenemos que dar una vuelta para que sostenga. Para que sostenga bien. Y ahora sí de aquí, ya, sacamos el metal, empezar a sellar esos. Es muy... Así. ¿Se ve? Y de aquí, posiblemente se va a otra vez. Vamos a usar por el otro lado para que quede aquí. Necesitamos como un montón de venas para el respaldo. Muy bien, seguimos con vendaje en la pierna. Se realiza igual en el vendaje del muslo. Vendaje de rodilla se aplica un vendaje en 8 sobre la rodilla en ligera flexión, extendiéndose las cuerdas cada vez más lejos y viceversa. Como lo habíamos hecho aquí, Alex, en 8, se ve para rodilla. Y el vendaje de piernas, obviamente que vamos a empezar desde la parte de mi planta hasta el muslo. Perdón, hacia la pierna. ¿Sí? Muy bien. Esto lo vamos a hacer similar también. El vendaje de la planta del dorso del pie se inicia. Esta va a ser similar que el de la mano. Solo que aquí vamos a irnos en la parte de mi pie, en la planta y hacia el dorso. ¿Sale? Y el vendaje del primer dedo del pie. También lo vamos a hacer, pero iniciando desde ¿dónde? Desde mi tobillo. ¿Sale? Igual, vendando cada uno de nuestros dedos que queramos vendar, como el de la mano. ¿Sí? Es el mismo procedimiento, solo que
Ah, lo que me acabo de En decir. el pie, ajá, cuando vendamos el dedo de la mano. ¿Sí? Muy bien. Condiciones de un buen vendaje. No debe producir dolor. Cuando yo te esté vendando, no debe causar dolor. Si no debe estar, que vendan y ya el dolor es porque vamos a apretar. Exacto. Siempre vamos a tener que medir el nivel de presión y de acuerdo a la patología que tenga mi paciente. Debe de quedar firme, ¿sale? O sea, por ejemplo, nosotros aquí le damos el tórax, supuestamente, entonces hay unas partes que no, ¿sale? Hacer eso. Igual aquí. Entonces debe quedar todo uniforme. ¿Sí? Si ningún lado debe estar elongado, chueco, o que ya se me deshizo, o que ya se aflojó, ¿sale? No debe ser voluminoso. Como Ricardo nos había dicho, se ve como una manga, pero no se ve abultado. ¿Sí se veía abultado? No, no debe ser abultado, debe ser muy ligero. No debe ser colocado sobre la piel lesionada. Nunca debe ser colocado directamente. Siempre vamos a tener que una gasa, ¿sale? Sobre la gasa y vendamos. ¿Sale? Los miembros deben de vendarse, comenzando desde la extremidad hacia la raíz para no dificultar la circulación a través de las vendas. Por ejemplo, si Alex tuvo una fractura en la cabeza del rayo, voy a iniciar desde distal, ¿sale? Hasta la cabeza del rayo. Nunca iniciamos de donde fue la extremidad, ¿sale? O sea, va a ser de distal a proximal. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con los vendajes? ¿Alex? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ok. Ya pasamos entonces ahora a la inmovilizaciones. ¿Qué quiere decir la definición? Uno de los elementos más importantes en el manejo de lesiones óseas, fracturas o lesiones, o luxaciones, perdón, de partes blandas que son heridas o contusiones, y de las articulaciones, esguince. ¿Sale? Un esguince también es una inmovilización firme e ininterrumpida de las áreas correspondientes. Ya al explicar las técnicas de vendaje se incorporaron algunos conceptos y modos de inmovilización, lo cual se perfecciona si utilizamos métodos manuales o con aditamientos. ¿Sale? Entonces aquí ya vamos a ver las inmovilizaciones. ¿Qué es lograr una inmovilización o una, qué se logra al inmovilizar una lesión? Vamos a lograr alivio de dolor, que ello también previene el shock. ¿Sale? Por ejemplo, no sé si has visto que los paramédicos, sí, cuando van en algún accidente, tienen que movilizar para que ya no duela. Porque si está en constante movimiento, si hubo fractura o fisura, duele muchísimo. ¿Sale? Entonces, ahí en el dibujito vemos cómo se inmoviliza en un caso así. ¿Sale? No sé si has visto o has llegado a ver una situación así, que los ponen hasta en la cabeza. Dice, no muevas la cabeza, y tratan de como levantarte poquito y movilizarte. ¿Sale? Se evita incrementar el daño a los tejidos cercanos a ella al reducir el movimiento de los extremos de los huesos, que ahora tienen una superficie irregular. ¿Sale? Disminuir el sangrado o el sangramiento, se forma un coágulo y en el sitio de la lesión.
Cuando ustedes logran fijar o logran interrumpir ese sangrado, se forma el coágulo, ¿sale? Y el coágulo hace que ya no pase nada, ya cuando quitan esa interferencia, ¿sale? Entonces es muy bueno, como tú me dijiste, sí hice esa maniobra para cortar el sangrado. Eso es muy bueno para que la sangre empiece a coagular. Porque imagínate, si rompen un vasito, una arteria, empieza todo el sangrado y sigue saliendo y no hay forma de que el coágulo se forme hasta que paras y solo así haces el coágulo. ¿Sale? También las he visto. Tipos de inmovilización. Aquí vamos a hacer una inmovilización manual, férulas, objetos duros que sirven para limitar los movimientos. ¿Sale? Materiales que sirven para sujetar las férulas. Ejemplo, vendajes con gasa, pañuelos, cinto, soga, corbata. ¿Sale? Es lo que tú me dijiste, me quité el cinturón y lo fijé. ¿Sale? Entonces son unas de las cuantas objetos que puedes hacer la inmovilización. ¿Sale? En estos medios pueden ser rígidos, de madera, metal, plástico, inflables, etc. O moldeables, férula o camilla de vacío, almohada, colchas, rejillas de alambre, etc. ¿Sale? Todo eso lo podemos utilizar nosotros para inmovilizar a alguien. Si nosotros tenemos al alcance cartón, madera, trocitos de madera, palitos, lo que fuera, que sea rígido, plástico, lo pueden hacer en alguna situación que ustedes se presenten, decir, híjole, es que se fracturó, a inmovilizarlo, ¿sale? Con cualquier objeto que encuentren rígido, igual con su corbata, con, no sé, un pañuelo, para que puedan sostenerlo, ¿sale? Muy bien. Principios básicos para inmovilizar, para las inmovilizaciones. Mantener las líneas al eje del cuerpo, ¿sale? Por ejemplo, si te vas a fracturar, ¿qué hueso se llama Alex? Bueno. ¿Este? Está en Google, se llama, no me digan, radio, cúbito, no, ese es el de la pierna, del pie, de la extremidad superior. Radio, cúbito, húmero. Húmero. Si nosotros nos lastimamos el húmero, fisuramos o fracturamos, lo vamos a pegar al eje de nuestro cuerpo, ¿sale? Así lo vamos a inmovilizar, no lo voy a inmovilizar así, ni aquí arriba, ni mucho menos de lado, ¿sale? Siempre me he pegado al eje, así como está nuestro dibujito, ¿sale? Mantener las articulaciones en posición funcional, ¿sale? Entonces, funcional quiere decir que va a estar en un sitio donde yo pueda estar cómodo, donde me pueda funcional, ¿sale? Entonces, tampoco voy a hacer esto porque entonces mi articulación se va a estresar en esta misma posición. Entonces, estar en una sola, ¿sí? ¿Qué dice? Acolchar o almohadinar en los sitios donde las eminencias óseas se ponen en contacto con la férula, ¿sale? Por ejemplo, si yo voy a hacer esto, ahí en el dibujito, ¿dónde acolchonaríamos? ¿En qué estructura ósea
ponemos la amortiguación en el codo, ¿sale? Porque son estructuras más prominentes, o en el hombro, ¿sale? Para que no esté rozando y te cause otra lesión. Por ejemplo, si tú inmovilizas el húmero, entonces yo voy a colchonar aquí en mi codo. Por cualquier cosa, o sea, los movimientos empieza a rozar y te causa alguna otra lesión. Por eso ponemos, no sé, una gasa, un algodón, una toallita, una almohadita, lo que fuera. ¿Sale? En fractura de hueso por su parte central, inmovilice al menos una articulación por encima y una por debajo. Hablamos de nuevo del húmero. ¿Qué articulación tengo proximal y distal de mi húmero, Alex? El húmero acá. ¿El del codo y cuál? Y del codo al... No, del húmero. Tenemos el del codo y el del hombro. ¿Sale? Entonces vamos a inmovilizar la parte, esa parte. Acá le pusieron como un colchón. No, son como dos tablitas. Ah, ya. ¿Sale? Son provisionales esas inmovilizaciones. Hace rato te digo, hay que, lo que tengas, madera, plástico, cartoncitos, pero que puedas inmovilizar y fijar, no sé, con vendas o con tus agujetas, con tu corbata, con el cinturón, en lo que llegue como a urgencias, para no estar movilizando esa zona. ¿Sí? Inmovilice el hueso que está por encima y por debajo de la lesión. Ah, eso ya lo que le habíamos dicho. ¿Sale? Parte del codo y del hombro. La venda no debe estar ni muy apretada ni muy floja. ¿Por qué? Si está muy apretada en el proceso, por ejemplo, de fractura, que es que inflamarse. Si tú lo pones muy rígido, ¿qué va a pasar? Te va a apretar mucho. Y si lo pones flojo, ¿qué pasa? También, pues, no va a tener sostén. No va a tener sostén y va a empezar a moverse y a doler más, ¿sale? Si existe una herida, cúbrela con un apósito estéril antes de colocar la férula y no anude sobre ella, que no anude. Por ejemplo, si yo tengo una herida muy grande, voy a poner una gasa, voy a poner un pañuelo totalmente estéril y después vendar. No se venda sin nada, ¿eh? Si tienes una herida y llegas a vendar, podrías ocasionar una infección, ¿sale? Entonces, siempre se coloca o una gasa o un algodón o algo, pero que no se haga nudo, que esté totalmente liso, ¿sí? Utiliza el tipo de vendaje recomendado por cada área del cuerpo. Ahora, por cada área es diferente vendaje. Por ejemplo, vimos el del pecho, vimos el de 8 para las articulaciones, vimos el de espiral y vimos el cruzado, ¿sale? Entonces, no vas a hacer un cruzado ¿en qué? En la cabeza. Ahora también el hombro acá no se ve cruzado. No se ve cruzado. Así, la espinilla. Exacto. Entonces, de acuerdo a cada zona, el vendaje que corresponde o el vendaje que es utilizado. ¿Sale? Muy bien. Tipos de movilizaciones. Hombro, discretamente hacia afuera y hacia adelante. Codo, formando un ángulo recto. Antebrazo, las lesiones del tercio anterior se inmovilizan con el miembro hacia arriba. Las del tercio medio en posición intermedia y las del inferior hacia abajo. Muñeca, en discreta extensión, posición de agarrar. O sea, como que agarro un objeto y ahí fijo, ¿sale? Dedos de la mano en flexión con el codo, con el dedo pulgar, perdón, en oponencia. Cadera, el movimiento discretamente hacia afuera, en extensión,
y con los dedos del pie hacia arriba. Okay. Rodilla en el inicio de la flexión 5 grados, tobillo, un ángulo recto de pie con la pierna, ¿sale? Entonces, todos estos movimientos son los que vamos a utilizar para poder vendar. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, Alex? Eso de ustedes también lo dice, de movilizar a lo mejor, de movilizar a la persona. Ok. Ponerse collarina, porque me acuerdo, lo movilizaba a poner el collarín y entre otra persona lo ponías en la camilla. En la camilla. No lo movilizabas. Pero ya de ahí lo amarrabas en la camilla para que fuera todo movilizado. ¿Para qué sirve eso, Alex? Para que no vaya a haber una lesión. O sea, si hay una lesión, que no se vaya a dificultar más. Exacto. Muy bien. En inmovilización de la columna o collarín son dispositivos que, aunque no inmovilizan completamente la columna cervical, limitan los movimientos de la cabeza de un 50 a 75%. Para que sea efectivo, debe seleccionarse el tamaño adecuado y colocarlo con un movimiento mínimo sobre la cintura escapular, debajo de la mandíbula, ¿sale? Entonces, esto siempre va a ser en esa posición, porque a veces ponen collarines que son muy grandes o muy pequeños y no logran abarcar estas zonas que nos muestra aquí nuestra inmovilización, ¿sale? Reglas para su uso: no debe estar ni flojo ni apretado. Comprime las venas. Si esto pasa, si está muy apretado, ¿qué va a hacer? Va a comprimir las venas del cuello, ¿sale? Debe permitir la apertura de la boca, útil, sin vómitos, ¿sale? Entonces, no debe apretar más, ¿sí? Porque entonces ahí ya estimulamos otro nervio. ¿Qué va a pasar con ese nervio? Vamos a tener la estimulación ¿de qué? De vomitar. No debe de dificultar la respiración y debe aplicarse luego que la cabeza ha sido colocada en posición neutral y alineada, ¿sale? Entonces, como tú nos dijiste, debe estar alineado y después colocar el collarín. Que esto no va a ser una inmovilización total. Dice que nada más es un 50 o un 75%. Hay algunas personas que sí las he visto con collarín y que empiezan a voltear así. Sí les cuesta, pero sí hay movimiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque no debe estar tan apretada, porque si no, me corta la respiración o voy a tener esa sensación de vomitar, ¿sale? Pero sí tiene que estar un poco fija para limitar estos movimientos. ¿Qué movimientos tenemos en la columna cervical, Alex? ¿Movimientos? Circulares. ¿De aquí, de aquí? Sí, de la columna cervical. Sí, digo, circulares. ¿Qué más? Hacia el frente. ¿Cómo se llama hacia enfrente? A los lados. ¿Vale? ¿Cómo se llama hacia enfrente? Flexión, extensión, rotación, inclinación lateral izquierda, inclinación lateral derecha, ¿sale? Todos esos movimientos son los que va a delimitar el collarín, ¿sí? Muy bien, inmovilizaciones de las extremidades. Realice la revisión vital, realice. Y trate las condiciones que ponen en peligro la vida, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en dónde se encuentra nuestro pulso radial. Si está muy apretado, entonces ahí igual nos delimita todo lo de la irrigación, ¿sale? Retire o corte la ropa que cubran la extremidad y otros que puedan apretarla, anillos, reloj, pulseras, ¿sale? Entonces, si tú te encuentras de casualidad a alguien que tuvo un accidente y tiene su camiseta, su camisa de manga larga,
pues hay que romperlo, no hay que tratar de quitárselo, porque al tratar de quitárselo, haces maniobras, ¿no? Entonces, si tú ya ves que está rota, vas a hacer maniobras, no, se corta la ropa. Pero en la actualidad, yo he visto personas por ahora cuando tienen una lesión así que tengan un soporte, así. Bueno, no me ha tocado ver. Sí me tocó ver, pero ya no los he visto. O sea, no es así. ¿O ustedes sí los han visto? En la actualidad, pues. Ahorita, Bueno, he visto más personas cuando traen los fierros. Sí, 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 tenemos unos fierrotes como... Ok, sí. Me refiero que esto lo que estamos viendo es cuando suele pasar algún accidente y antes de que lo lleven a evitar esas, por ejemplo, si tuvo fisura o fractura, evitar que se lesione más y hacer un improvisado. A eso se refiere esto. ¿Sale? Cuando ya se van al quirófano, cuando ya hacen eso, ya hacen esas manipulaciones que tú me estás diciendo, que los fierros aquí, que acá, que la inmovilización, que todo eso. Pero esto lo estamos viendo que sea como una alternativa para que puedas salvar a tu paciente en caso de una emergencia. Por ejemplo, si tienes cartón, madera, plástico a tu alrededor que puedas utilizar para inmovilizar antes de que llegue, no sé, la ambulancia, rescatista o lo que tenga que llegar. Pero eso cuando los fierros lo traen es cuando hay una operación, ¿no? Cuando ya hay una cirugía. ¿Sí? Entonces, por eso te está diciendo ahí, si es preciso cortar la ropa, se corta. ¿Sí? Si es preciso quitarle anillos, relojes, pulseras, lo que traigas involucrada a ese accidente o a que te moleste ahí o que te estorbe, quitarla. ¿Sale? Explora el pulso, la movilidad, la sensibilidad y coloración del miembro antes de colocar una férula. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente ya tuvo su fractura, pero ¿qué pasa si está muy pálida su mano? Eso está interesante esa pregunta, ¿no? Porque se pone morada cuando está apretada. Pero cuando está pálida, ¿qué vas a hacer? ¿Tiene calor? No. Ahí vas a revisar cómo está tu fractura. ¿Por qué? Porque entonces está involucrando un vaso, una arteria. O sea, que no está pasando sangre. Que no está pasando sangre. No, ya. Entonces vas a volver, o sea, no vas a poner ahí tu férula. Sí. Porque si no, vas a tener problemas después de circulación en ese brazo. Entonces, todo eso lo tienes que checar, ¿sí? Si ya acomodaste tu huesito, pero ¿qué pasa si no tiene circulación? Está toda blanca, pálida y fría, entonces no hay irrigación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a volver a manipular. ¿Para qué? Para que libere todo eso, si quedó atorado o si quedó ahí una interferencia entre la vena o la arteria que ahí pasa. ¿Sale? Entonces, todas esas cosas son muy importantes antes de inmovilizar algo. Hay algunas personas que sí lo hacen, pero después tienen complicaciones porque se les adormece mucho la mano, están muy frías, están muy pálidas. Entonces, ahí hubo una mala colocación de hueso. ¿Vale? Entonces, hay que fijarnos de todos esos detalles. Después, elija el tamaño apropiado de la férula según la extremidad. Debe incluir una articulación por encima y por debajo del segmento fracturado. ¿Sale? Entonces, tanto tiene que estar arriba como abajo. Y siempre la férula va a ser a su tamaño. Tampoco va a estar cargando pues, un pedacísimo de este lado y del otro porque va a ser más peso. ¿Sale? Muy bien. Ya se acabó. Muy bien, ¿tienen alguna duda, pregunta? También cuando hay por ejemplo, si llega a quedar un motociclista, no es bueno moverlo, ¿no? Porque una vez vi un video que el hueso pone que está pegado todavía, llegas y lo muevas y lo acabas de fracturar. Sí.
Eso pasa en las fisuras. Si hubo un accidente y mueves a la persona, pero solamente está en un hilo, esa persona llega a fracturarse algún hueso, alguna estructura ósea vital, ¿sí? Si llegas a fracturar, hasta puedes causar la muerte, ¿sí? Por ejemplo, si estás a una distancia pequeñita, milímetros de fracturarse, pues mejor no lo muevas. Mejor inmoviliza y en lo que digan, no sé, paramédicos. Si tú has visto los paramédicos, como tú me lo has dicho, movilizamos para que no haya otro problema más grande. Sí. Y siempre va a ser así. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Ricardo. Se me olvidó, Ricardo. Ricardo. Te voy a poner. Ricardo. Ya se fue, creo. Hola, Miss. Sí. ¿Te ayuda con la gente? No sé. Lo que nunca entendí, y internet me lo dio, es el brazo vago. ¿El brazo vago? Ah. ¿No lo entendiste? No, que no dibujo ustedes. No, pues no me lo dio la web, no me la dio, lo volé, no me lo dio. Busca. Me dio como líquido. No, brazo vago. Busca primero busca genus valgo y valgo. ¿Cómo? Genus valgo o valgo. Genus. Genus. Con L. Vago. Y valgo. Y valgo, de extremidad inferior. Genus y vago. Valgo. Mucho. Bien, Ricardo, ¿sigues ahí? Ricardo. A ver, ¿cuál es tu tarea? Ay, perdón. Es que no le bien el otro. Muy bien, eso lo anexas, en tu... Es que eso yo no trato chingadas, pero se me olvidan. Es que tienes que estar en constante práctica y estudio para que no se te olviden los nombres. ¿Cómo se llama los TENS? Que le pones arriba, abajo, atrás en las espaldas, los TENS. Así se llaman TENS, ¿no? Es un aparatito. ¿Cuál? Cuando pones pulsaciones atrás de la espalda o un músculo. TENS, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna marca en especial? Porque es que hay muchas. Son muchos, la verdad, yo no recomiendo uno porque todos tienen la misma función, de acuerdo al presupuesto que tú tengas. Hay unos que de cuadritos sí muy grandes que están, no sé, en 3,000, 4,000 pesos, pero traen muchas frecuencias. Y hay unos cuadritos como un iPod. Sí. Son básicos. O sea, son muchas frecuencias. Pero si logras comprarlo, pues está súper bien. Sí. Muy bien, Ricardo, pues ya sería todo de la clase de hoy. No sé si estás ahí, si ya te fuiste, si no sé qué. No, más aquí estoy. Ok, nos vemos entonces la próxima clase. Sí. Ya estaré mandando las presentaciones por el grupo de WhatsApp. Perfecto. Como lo venimos haciendo, ¿sale? Sí, perfecto. Y gracias. Nos vemos la próxima semana. Así es. Nos vemos, primeramente Dios. Bye. Gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Bye.